4 deles que nós destacamos: uma rede aberta universalmente acessível, dando um apoio à inovação, à criatividade e às oportunidades comerciais. A ISOC Brasil é o capítulo brasileiro da Internet Society e conta com mais de 1.000 membros ativos no país hoje, espalhados por todas as regiões e por todos os setores, incluindo a comunidade técnica envolvida no desenvolvimento tecnológico da internet, e a comunidade empresarial envolvida na infraestrutura e na operação da internet, como provedores de acesso, no desenvolvimento de conteúdo, com empresas de mídia e aplicações, comunidades acadêmicas de diferentes áreas que desenvolvem impactos, pesquisas sobre os impactos no uso da internet, e também a sociedade civil e pessoas que atualmente estão envolvidas no setor público. A ISOC Brasil traz para a sociedade brasileira a promoção e a discussão dos princípios defendidos pela Internet Society, assim como de suas grandes ações e seus posicionamentos políticos. Ela é também um veículo privilegiado para que a sociedade brasileira possa influir sobre as diversas linhas de atuação da Internet Society. Além dos membros individuais, a ISOC Brasil tem também membros organizacionais, que podem ser empresas, associações, instituições de pesquisas, dentre outras. Conforme detalhado em nosso portal, existem diferentes categorias desses membros, com diferentes valores de contribuição anual e benefícios. Por meio desse espaço possibilitado pela Internet Society do Brasil, nós tentamos sempre, então, promover esse ambiente de discussão de alta qualidade para desenvolver políticas públicas voltadas ao uso da internet. Queria agora passar a palavra para o João fazer a apresentação do ITS Rio e principalmente do projeto Pedágio na Internet. Muito obrigado, Pedro. Bom dia, boa tarde, na verdade, a todas e a todos. Conseguem me ouvir bem? Tranquilo? Eu não sei. Um pouquinho mais alto, né? Eu tô com talvez o microfone. Ou vamos trocar de microfone aqui. Alô? Agora sim. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por comparecerem a esse evento sobre pedágio na internet, ou Fair Share, Network Fees. A gente tem uma série de conceitos que a gente pode aplicar a essa discussão de hoje. Mas como o Pedro já bem mencionou, eu queria agradecer a presença de vocês em nome do ITS Rio. O ITS Rio é o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, que trabalha com pautas envolvendo direitos digitais e regulação de novas tecnologias no Brasil, na América Latina e hoje internacionalmente, porque esse debate é sim um debate cada vez mais global. Então a gente tem uma parceria com a ISOC, o capítulo Brasil, para discutir o Fair Share e essa proposta de Network Fees no Brasil especificamente, obviamente à luz do debate internacional do que outros países estão fazendo a respeito disso, seja na região, seja na Europa ou em outros lugares do mundo. Então a gente fez essa iniciativa que a gente chamou de Pedágio na Rede, pedágio na internet, justamente para levantar essa discussão, sobre o impacto que essa proposta tem na infraestrutura da internet. Uma infraestrutura que foi pensada para ser uma infraestrutura aberta, descentralizada e resiliente, e que, com base em propostas como essa, começa a entrar em risco. Então a gente tem uma série de riscos associados à proposta de Fair Share, riscos que vão ficar muito claros ao longo das discussões que a gente vai ter aqui ao longo do dia. Então a gente tem uma série de... Agora ficou ainda melhor. Então a gente tem uma série de preocupações a respeito desse tema especificamente. Tá? Então a gente vai trazer isso para a discussão aqui dentro dessa tarde. Então a gente vai ter até as 5h20 aí, mais ou menos, o nosso horário programado com discussões sobre esse tema. Mas eu só gostaria de estender meu agradecimento em nome do ITS Rio novamente para vocês, agradecer a parceria com a ISOC Brasil, que nos apoiaram aí, deram um mega apoio, na verdade, na organização desse evento e fez tudo isso acontecer. Então, eu gostaria só inicialmente de pedir uma salva de palmas para o Pedro, para a equipe da ISOC Brasil, para todo mundo que participou da organização desse evento, e aí a gente já pode dar início às nossas discussões por aqui. Muito obrigado. Eu gostaria agora, para iniciar de fato a parte que realmente importa do nosso evento, chamar o Robert Pepper, do Global Digital Inclusion Partnership, para fazer o nosso keynote. Robert? Sim.
There we go. Thank you very much. I apologize for not presenting in Spanish, but I will do my best. So let me, yeah, they need to bring up the slides. So I'll start without the slides. I'm a senior fellow at an organization called the Global Digital Inclusion Partnership. And some of you may know this organization from its previous life, which was the Alliance for Affordable Internet. And the mission is focused on the connecting everybody. It's about digital inclusion, and it is focused on the Sustainable Development Goals, but particularly the 2030 target of everybody being connected to a global open internet that benefits everybody who's connected. Here we are. Good. Gracias. And then, yeah. So this is what we call GDIP, the global. This is what I've just said. Or try it now. It did something else. The magic of technology. There we go. We're going to reset it. Okay, great. So the debate about network fees, it's also sometimes called fair share. Some people call it unfair share, is more than 30 years old. This is not anything new. And I go back to my days as a telecom regulator at the Federal Communications Commission in the 1990s. And back then, the telcos were all coming to us as the telecom regulator, saying that we needed to impose what were, in the US, were called access charges, per minute charges for connecting long distance service, right, instead of local service. I mean, the whole notion that we have long distance service, today, is something, sometimes, some of us with gray beards remember these things, but for those who don't, they don't remember that. What they wanted to do was impose per minute charges on connecting to the internet. And you might imagine that if we had had per minute charges for being online in the days of having modems with things like AOL, if you remember, it would whistle, right? You would hear the sound, the modem would connect, you'd finally get email. And this was even before you could browse using the World Wide Web. But if you had per minute charges, we never would have had the internet develop as we know it. On a global basis, there were telephone companies that went to the International Telecommunications Union at the same time in the 90s and said they needed to impose international telephone voice settlements arrangements. And it was called International Charging Arrangement for Internet Service, ICAIS. And again, it was all based upon imposing per minute charges, which, by the way, back then, international calls could be $1.50 US per minute. And think about if those charges had been imposed, what that would have meant for this emerging thing called the internet. It would not have happened, certainly not the way we know it today. And then fast forward in the 2000s, and this actually came up in Europe. They talked about
We need a level playing field. Same service, same rules. And what they were concerned about was something called voice over IP. Those of you who remember back then Skype, right? And Skype is an application that rides on top of the internet with voice over IP. It's not switched telephony. And in fact, back then, just as an example, by the way, the other thing that they were concerned about is, quote, same service, same rule, level playing field, was they were charging in Europe about 10 euro cents per text. The incremental cost of a text is zero. The increment, and this is important, the incremental cost of a text approaches zero. They were charging 10 euro cents, and there was this new thing called WhatsApp, which was an internet connection. Once you were online, you could send a message, and there was no additional fee for it because there was no incremental cost. Well, the legacy telcos had huge profit margins. You can imagine for each text, 10 euro cents, the cost was zero. So they made this argument saying text SMS on their network was the same as WhatsApp, or there was AOL instant messaging before WhatsApp, same thing. And so the arguments that it was the same service, engineering, economically, technologically, was incorrect, but to people it seemed the same. And back then the innovation with voice over IP, being able to do all kinds of features with voice over IP, back then the innovation in the telephone industry was call waiting, right? If you had a busy signal, it would wait. But you couldn't do text over your fixed line phone. But these were the things that, again, back then they called it level playing field. And then in the early, in the 2010s, it became OTT, over-the-top applications, social media applications. And, they said, they have to pay. Right? They needed to impose a tax. There were proposals for social media taxes. Applications, again, if you think about internet applications, whether it's streaming video, whether it's messaging like a WhatsApp message, whether it's streaming video, whether it's a video game, it's interactive, it's applications, it's e-commerce. These are applications that ride on top of a connection, an internet connection. And then, in also the 2010s, there were arguments about changing the way that networks interconnected and compensated each other. Large networks that are balanced in their traffic, the big global networks, have what's called settlement-free peering. They exchange traffic, and one reason for that, we looked at this, at the economics of it at the FCC back then. The cost of metering, the cost of keeping track exceeded any revenue that would flow because the traffic was relatively balanced among these largest network providers. So it's settlement free. If you're a small network and you want to reach the global internet, you paid for a connection to one of these peering networks. You paid what was called transit, because what you were doing is using their network to connect to the global internet that you could send your packets anywhere. But there were efforts, and Korea is probably the most famous, using government regulation by the telecoms regulator to impose fees that were essentially taking the transit model for paid, they called it paid peering, which doesn't make sense.
because peering was always, from the earliest days of the internet, the earliest days, was settlement free. It was the networks negotiating with one another. It was not regulated. They would negotiate arrangements for exchanging traffic. And we'll see, by the way, what happened with each one of these proposals. And then the most recent, in the last 3 to 4 years, has been in Europe what was called fair share or network fees, premised on the fact that content providers generate a lot of traffic. Well, look, the reality is without content, people would not buy broadband service. There'd be no reason to have an internet connection. There'd be no reason to have a broadband connection. There's fundamentally a symbiotic relationship between the network providers and the content providers, the value-added services. The value-added services need really good networks. But the network providers need a reason for people to subscribe to their broadband service. And so it's this symbiotic relationship. But the traditional ISPs, the traditional telcos, have been arguing that, we need a fair share of the revenue from the value-added services. Well, if you think about that, when there are enterprises, when you have retailers, you have airlines. You would call an airline on a toll-free call, back when we did that, to make a reservation for a ticket. The telephone company did not get a portion of the revenue that the airline got when you booked the ticket. That's what they're asking for today from content provider. So this is nothing new. It gets a different title. They dress it up differently, put on different makeup, but it's essentially the same thing. It's about extracting rents based upon what's called a termination monopoly. If you have choices among your operators, right? And most people for mobile have a choice. On fixed line, you usually don't have a choice. In some places where we're lucky, we do have choices on fixed. But whoever even if you have competition on the originating end, if you select your operator, you have choices, there's competition. But once I pick my operator and you want to connect to me, your network that you've chosen has to pay my network that I've chosen. It's a monopoly in termination. The European Commission has found that termination is a separate market because of that. And as a result, there's been regulation on roaming charges in Europe. So, the telco service is an essential service. They built their network, and by the way, those networks were funded in the days of monopoly. But the service that they have must be used. And any content provider, any value-added service provider has to use the telco network or the ISP network to connect to the end user. And this is it's based on the termination monopoly. There's no choice. And then there's a subset of telcos, and some of them in the region, that in addition to having the termination monopoly, also have their own content services, their own streaming services, their own video services. That raises significant competition questions for their competitors who have to rely on that telco connection. So their competitor has the essential connection. So it raises, and they're having to use that essential connection to connect for their competing content, the competing video. That raises significant competition questions. And then finally, all of these, sort of telco models for extracting rents from the value-added services
are based upon a set of assumptions that go back to telephony, 1930s, 1940s, right? There were 5 assumptions. And by the way, these assumptions not only have framed the economics, but regulation has been based upon these assumptions. Number 1, the product is voice. Number 2, the metric, the way you measure the service, is by the minute. And then using economics, again, I'm going back to my FCC days, where we looked at tariffs and we looked at cost. The principle was cost-based pricing, the economics, and cost causation. Cost causers, right, would pay. 3 functions. 1, the longer the distance of the communication, higher cost. We have long distance charges. The amount of time, duration, the longer you talked, the higher the cost going through those switches. So we had per minute charges. Longer you talked, higher the price. And then because of differences in the costs of where people were located, location drove costs. In our current world, none of those assumptions are correct. None. The product is connectivity, the metric is bandwidth or throughput, and these networks, the costs come in chunks. They come in step functions. You have a broadband network, and until you reach the limit of that network, there is 0 incremental cost per packet. Time, distance, location have nothing to do with the cost of operating the network. You fill up that function, and then you add another chunk. But within that broadband connection, 0 incremental cost. These are not equal. So, those are the premises that are false premises that underlie a lot of the thinking and arguments made for network fees or fair share or whatever. There are 2 big myths that I want to address. First, value-added services do not provide any investment. They do not contribute or invest in connectivity. This is absolutely false. First, the value-added services, especially the large hyperscalers, invest each year billions of dollars US in subsea global networks, terrestrial backbone, middle mile, metro fiber, and in fact, the telcos have recently here in the region cited Sandvine's statistic that there are 8 companies ranging from Google to Meta to Netflix, Amazon, that generate 65% of global internet traffic. Those are the companies that are building the networks, the global networks. The traditional telco providers that used to build those networks are no longer building them. They are not investing in them. The majority of the current investment in global subsea networks are from companies like Google, Meta, Amazon, Microsoft. They're the ones that are building the networks and investing in the networks, including Google's announcement, they're building a network from Asia to Chile. Second, each one of these companies deploy what are called co-located caching. These are computer servers that store content locally, and they cache it locally temporarily. So, for example, if I want to look at a video online on YouTube, it's likely a high probability that somebody else also wants to click on and see that video. The first time
somebody, let's say here in Santiago, clicks on that video to watch it, it has to go all the way across to a Google data center and then bring it back to Santiago. The next time somebody clicks on it, it would have to go all the way back to that data center, maybe in the US or Europe, and bring it back again. Because if it's locally cached, that doesn't have to happen. And so literally the value-added services have invested in these caching servers, and they have tens of thousands of them with over 6,000 ISPs in over 200 countries and territories. Every operator in Latin America has co-located caching devices at no cost to them. And what that does is it dramatically reduces the cost to the telco. They don't have to pay extra transport. There's no transit fees. They don't have to, haul the traffic. It's all stored locally at the cost. That cost of bringing that traffic locally and storing it, that investment is made and paid for by the content providers, by the value-added services. And then in addition, each one of the major video providers, whether it's YouTube or Meta with Reels or Netflix, are working at the engineering level, partnering with the telcos on optimizing video to use better video compression to reduce the amount of traffic. And in fact, if you look at the traffic over the networks, it's actually on a unit basis declining over the last several years. So the impact of the reality versus the myth is that there are lower costs to the telcos, better quality of service on the telco network, better quality of service for the end user, the consumer. Another myth that you hear a lot about is that the telcos cannot afford to invest. So this morning I went to Google, I searched Telefonica, I searched American Mobile, and this is what came up. This is from just a quick search this morning. With Telefonica, revenue is up, net income is up, earnings per share is up. American Mobile, revenue is up 9.5%, net income up 217%, net profit up the profit margin up 191%. Now, this doesn't mean that the world is bumpy for the telcos. They are facing challenges. They're having to make investments, which they are. CapEx globally by the telcos is 300 billion plus a year. They're investing. They're profitable. They face competition. So it's a bumpy ride, but they actually they are profitable. They're making profits. They're doing just fine. So let's see if we can make this. There we go. So what's the impact of these proposals that we've seen across the world? First, imposing fees raises prices for consumers, and from a GDIP perspective, we care because it impedes digital inclusion. We should be lowering prices for consumers. We want more people connected. We want everybody connected. It's not the next billion, it's the last billion, it's everybody. Services need to be affordable. Internet connectivity needs to be affordable. These taxes raise prices, and in fact, in Uganda, where they had a social media tax, the number of subscribers dropped dramatically within weeks. Ironically, the telcos thought they would get more money. Telco revenue declined. There were riots in the street, literally, and the government had to withdraw the law. All right, negative impact, opposite impact of what was predicted. Same thing happened in Korea. In Korea, when they imposed the paid peering
the transit, the high charges to connect to the global internet, it reduced the quality of service to the consumer, increased latency, the delay, raised prices, and harmed consumers. The opposite of what the telcos that were claiming would be the result. Third, these fees harm competition, and they harm competition in particular by making it more expensive and more difficult for new entrants and small providers to enter the market. Right? The large providers at the end of the day, can figure it out, but it's reducing new entrants. And as a result of the reducing new entrants, these incumbent protection rules harm innovation and harm new services. And those new services include e-commerce that benefit very significantly small business. And small business is so important here in Latin America, across Latin America. And then finally, these fees are contrary to net neutrality, and violating net neutrality leads to internet fragmentation, which again harms the connection and the benefits to citizens across the region. So the rest of the afternoon is going to be presentations, panels, discussion. We're going to hear from regulators and policymakers. There's going to be presentations on some new data that's been collected and some new reports and analysis. The conversation is going to test assumptions, is going to test what the arguments are on both sides. There'll be an update on the state of the debate in other regions, particularly Europe. Again, in Europe, they backed off from using fair share. They said, oh, no, that's because they couldn't get support from it was interesting, it was the European Commission proposing fair share. The head of the part of the European Commission that was proposing it was the former CEO of France Telecom, so that should be no surprise. But at the member state level, there was great opposition from the member state regulators, and so it was withdrawn, but there'll be more about that. And then the question is, what's the way forward? And there is this very important symbiotic relationship between the ISPs and the value-added services where they need each other, and there needs to be a beneficial way forward instead of this rhetoric about trying to extract rents. Thank you very much. And I'm looking forward to the discussion. Robert, thank you so much for your very insightful keynote speech. It was really our pleasure. Now, without further ado, I want to invite Chris Casarubias, who will be moderating our next, actually first panel on network fees consultations in Latin America. Thank you so much. I'm going to hand over to you so you can invite the other speakers. Obrigado. Gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Christopher Casarubias. Soy socio de una nueva firma de consultoría en el sector tecnológico llamada Purpose Partners. Muchas caras conocidas. Me da mucho gusto reunirme con colegas desde hace muchos años y tratando de entender las diferentes perspectivas en este tema que está reemergiendo en la región, el tema de net fees. Tengo el honor de moderar este panel que suele ser el panel más esperado con los reguladores, entender de voz propia, manera directa por parte de reguladores en la región, en este caso Perú, Colombia y Chile, que están considerando cuáles son sus motivaciones, preocupaciones, las consideraciones que están haciendo sobre el tema. Entonces, sin mayor preámbulo, invitaría por favor a Rosana, Raúl, comisionado Felipe, a que se sumen aquí. Por favor, siéntense como ustedes se sientan cómodos y empecemos la discusión. Hablé con ustedes en preparación para
para este panel. La idea es tener una discusión bien flexible, dinámica, donde tengamos realmente una conversación. Me gustaría que se interrumpieran si fuera necesario, que sea realmente un diálogo. Es una sala pequeña también, tenemos no tantos, digamos, personas en la audiencia, entonces yo creo que se presta para tener una buena conversación. Y dejemos tiempo al final también para tener unas preguntas y respuestas, una sesión de preguntas por parte de los invitados, que seguramente habrán varias, ¿no? Entonces, bueno, con eso empecemos. Rosana Gómez es la coordinadora de competencia económica en el regulador de Perú, OCIPTEL. Raúl Domínguez es el jefe de la unidad regulatoria en el regulador chileno SUTEL, la que está jugando el local también. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Y Felipe está con nosotros desde Colombia, cambió su agenda para poder llegar al panel, así que también agradecemos tu presencia por acá, comisionado, por parte de la CRC en Colombia. Bueno, con eso empezamos. La manera como pensé plantear, digamos, la dinámica del panel es hacer una pregunta abierta, o un par de preguntas abiertas para incentivar la discusión, ponerla sobre la mesa y pedirles a ustedes que nos compartan sus perspectivas. Entonces, bueno, la primera pregunta me parece obvia, ¿no? Estamos viendo que es un tema, el de NetFees, donde que ha despertado mucho interés. Sin embargo, no hay una razón, desde mi punto de vista, o motivación, digamos, unificada por la cual los diferentes reguladores que están considerando el tema pues quieren hacer. No hay diferentes motivaciones o razones por las cuales se está considerando el tema de NetFees, ¿no? Entonces me gustaría que ustedes compartieran con la audiencia cuál es, en el caso de Perú, Chile, Colombia, esa razón, esa motivación, esa fundamentación por la cual hay una consulta pública, por la cual hay un tipo de proceso administrativo o evaluación del tema, ¿no? Adelante, empezamos por favor contigo, Rosana, ¿te parece bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores y yendo directo al punto. En el caso de Perú, en OCIPTEL, no tenemos pensado, no se ha evaluado la posibilidad de regular a los proveedores de contenido, pero sí hemos hecho una consulta pública de levantamiento de información. La motivación básicamente se basa en dos grandes puntos, ¿no? Uno de ellos es el del consumidor. Desde el punto de vista del consumidor tenemos algunos temas para los que los consumidores se acercan a los OCIPTEL. Los OCIPTEL es competente en el ámbito de consumidor únicamente para los servicios de telecomunicaciones. Es por eso que nos preocupa este tema y por los que los consumidores llegan a la agencia, ¿no? Ese es un punto que voy a pasar a explicar luego. Y el otro punto es el de, en el ámbito de nuestro mercado relevante, que es definido para el tema del proveedor importante de telecomunicaciones. Tenemos dos mercados ahorita en evaluación, el de internet mayorista y el de televisión de paga. Estas son las dos principales motivaciones para el inicio de la consulta. En el caso del consumidor, sabemos que las OTTs, los proveedores de contenidos, así como las empresas proveedoras de servicios de televisión de paga, tienen también aplicaciones similares en algunos extremos a los de los proveedores de contenido. Entonces, en este contexto teníamos a consumidores que se acercaban a los OCIPTEL diciendo: si tengo un problema con la OTT de mi empresa proveedora de televisión de paga, me dicen que el OCIPTEL no es competente, que el OCIPTEL no conoce o no puede poner reglas a este servicio. Sin embargo, esa misma empresa me brinda el servicio de televisión de paga y son ustedes los que ponen las reglas, los que resuelven los reclamos.
Entonces, ¿qué debo hacer? Porque yo, usuario, digamos, pago un servicio de telecomunicaciones de televisión de paga y esa misma empresa con la que yo vengo a tratar me da también un servicio de OTT. Y principalmente el tema más complejo por el lado de los usuarios era, por ejemplo, al intentar dar de baja. Ya no querían más el servicio de OTT de esa empresa, porque claro, hay muchos otros proveedores, y no podían. Entonces a veces tenían como cargas recurrentes a la tarjeta de crédito y venían a los IPTEL a decir que no querían más el servicio, pero no tenían atención directa por parte de estas empresas que brindan televisión de paga, pero que a la vez tienen OTT. Cuando nosotros preguntamos a la empresa decía, bueno, lo que pasa es que ese es un servicio que no manejo directamente, pero no está en la competencia de los IPTEL porque no es un servicio de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, esa fue una de las principales motivaciones que, claro, de cara al usuario entendemos perfectamente que ellos necesitan un canal de atención que en ese momento no se estaba llevando a cabo y había mucha confusión porque llegaban a los IPTEL a decirnos que, claro, las empresas de televisión de paga sí están bajo la competencia de los IPTEL. Entonces, no es tan sencillo explicarle que por esa prestación no somos competentes. Entonces, sacamos como una de las motivaciones, sacamos esta consulta para que los usuarios, las empresas operadoras nos digan cómo ven este tema que necesita atención ciertamente. Eso por un lado. Y por otro lado, nuestro proveedor importante del servicio de televisión de paga tiene una de las empresas más grandes en términos de participación de mercado, que es Telefónica del Perú. Nosotros la nombramos como proveedor importante en ese servicio y este año toca una revisión. Hacemos una revisión cada 3 años y hemos ido aplicando diversos criterios de definición de mercado conforme ha ido desarrollándose el mercado y la industria en sí. En este caso la empresa señala que recibe una gran presión competitiva por parte de las OTTs y que nuestro mercado relevante podría ser ahora más amplio, incluir ya no solamente a los proveedores de televisión de paga, sino también a las prestadoras de contenido. Entonces, y ciertamente en la encuesta de hogares, hacemos una encuesta de hogares cada año, y la información que hemos obtenido de ahí es que los hogares consumen cada vez, en términos de tiempo, pasan más tiempo usando aplicaciones de contenido y la diversión es uno de los ámbitos más consumidos a aquellos usuarios que tienen internet fijo. Entonces, veíamos ahí que la empresa, claro, tenía un tema a mirar y pues justamente esta consulta también se dirigió a ese ámbito, ¿no? Hemos tenido respuestas ya al respecto. El plazo para comentar venció el día lunes, el 4. Sin embargo, hasta hoy hemos recibido todavía comentarios. Y bueno, esperamos pues ahora revisarlos y tenemos como un plan de actividades tras esta consulta. Gracias, Rosana. Entonces, competencia, por un lado, en la definición o redefinición posiblemente del mercado de TV de paga, y por otro lado, un tema de atención al consumidor, ¿no? Correcto. Qué interesante. Ok, vamos a ver por el lado de Chile, entonces. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, desde Chile, yo creo que voy a partir por el tema de la consulta pública, que yo creo que es lo que más le preocupó a los OTT en su momento. Quiero explicar el contexto. En Chile estamos con muchos problemas relacionados a la permisología, o por lo menos ha sido de los temas más relevantes de los últimos años, en sentido de que cada vez que se requiere pedir un permiso en el Estado se toma mucho tiempo, hay mucha burocracia, y yo creo que eso sucede no solamente en Chile, sino que en muchos países. Para dar respuesta a este problema, y además aparejado que justamente apareció un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad de Chile,
que se refería también al sector de las telecomunicaciones y hablaba también sobre el problema de la permisiología. Nos motivamos desde desde el regulador para implementar un proyecto de ley, o por lo menos proponer un proyecto de ley que cambia el régimen concesional y que se mueve hacia un régimen concesional de tipo registral, de manera que sea más eficiente, más rápido, que tenga una fiscalización ex post, que reduzca los tiempos. Nosotros calculamos con el proyecto en un 30% el tiempo de despliegue de redes de telecomunicaciones, y en eso una parte muy pequeña dentro de la consulta era que nosotros queremos tener un empadronamiento de instituciones de alto impacto, digamos, dentro de las redes de telecomunicaciones. Estas empresas que tienen un gran o un alto impacto en las redes, de manera de justamente también proteger al consumidor, ir en esa línea. Es un tema de información para el Estado, también tiene que ver para que podamos tomar mejores decisiones de política pública. La Subtel también tiene un fondo del desarrollo de las telecomunicaciones, donde se establecen concursos de subsidio a la oferta, donde participan los operadores. Entonces, esto nos permitiría también tener un mejor paneo o podríamos tener una mejor imagen de dónde invertir, cómo, cuándo, y protección también a los consumidores. Y en definitiva, la autoridad no tiene una intención de regular directamente. La única intención es de información. También otra de las ideas o que tenemos en la mente es respecto a las emergencias. En Chile tenemos, bueno, terremotos, tenemos volcanes, hay lluvias, hay incendios, y hoy día tenemos un sistema de alerta de emergencia que funciona con los teléfonos celulares. Sin embargo, creemos que no es suficiente. Bueno, el Ministerio del Interior también anunció, el mismo presidente anunció en cadena nacional hace un tiempo que se va a ampliar este sistema, y nosotros pensamos que las empresas que llegan a todos los hogares, digamos, con las aplicaciones, podrían tener también algún tipo de relación o algún tipo de cooperación privado con el Estado para este tipo de situaciones, que finalmente es un daño a las vidas, a las personas, y creemos que podemos cooperar por ese lado. Gracias, Raúl. Me parece bastante interesante si vemos ya las diferencias, digamos, de por qué ustedes están considerando el tema. La motivación, según explicas, en primera instancia por lo menos es un tema de simplificación administrativa, donde está un apartado o alguna cláusula, una provisión que trata sobre las OTTs, y bueno, ahí va aparejado con cómo se puede mejorar posiblemente la información que se tiene sobre esas plataformas, sobre esos actores, para mejorar también la toma de decisiones de política pública. Entonces, gracias por compartir eso. Felipe, por favor, desde el punto de vista de la CRC, a quien estás representando, también entiendo que el ministerio está teniendo una labor paralela, seguramente en coordinación con ustedes. ¿Nos puedes contar un poco? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que estos espacios son absolutamente relevantes, no solo para compartir experiencias, sino para también esclarecer y poner los puntos de vista sobre discusión. Sobre todo porque un elemento que nosotros consideramos esencial es que el debate, tal y como mencionaba Robert en su presentación, tiene una característica, y es que pareciera partir de una falacia argumentativa. Entonces, uno no puede evaluar un problema si ya está sesgado en relación con una solución. Entonces, lo que escucha uno de las partes pareciera ser como
hablemos de network fees o hablemos de fair share sin hacer un análisis sobre cuál es realmente el problema intrínseco, lo que pues nos lleva precisamente a estar sesgados sobre cuál es la solución que en realidad vamos a tomar. Entonces, si nosotros partimos de fair share o si partimos de network fees, ya estamos echando por tierra toda la metodología de investigación relacionada con lo que deberíamos hacer, ¿sí? Eso para partir desde ese punto. ¿Por qué? Porque es importante mencionar un asunto. La CRC está muy preocupada en Colombia con su característica de ser un regulador autónomo con autonomía legislativa y de hecho con el hecho de tener la independencia del Ejecutivo. Entonces el Ministerio está adelantando su propia consulta, como lo mencionaba Christopher, para poder entender el problema, ¿sí? Con miras de poder dimensionar pues el cabildeo que tiene permanentemente de los agentes. Pero la CRC también está preocupada desde su perspectiva de regulador, porque sabe que si existe en realidad, si existe un problema y si el problema hay que tratarlo y avanzar en una solución para poderlo resolver, entonces tenemos que tener la información suficiente para poder avanzar hacia el camino de una solución. ¿Y cómo se avanza hacia el camino de una solución? La CRC lleva haciendo un monitoreo, así como lo mencionaba Rosana para el caso de Perú, desde el año 2018 para caracterizar la demanda de los consumidores y poder entender un poco de cómo se están comportando y cuáles son sus preferencias hacia el consumo de contenidos audiovisuales, tanto en medios tradicionales como en medios digitales. Entonces, eso nos da un lado del dimensionamiento y nos trae unos problemas a colación, que son todos los problemas de protección de datos, el tema de recolección de información, el tema de la garantía de los derechos del consumidor. Pero por otro lado, también tenemos el lado de la oferta. Y el lado de la oferta hasta este momento, para la CRC de sus competencias, es desconocido. Entonces, nosotros estamos, si bien hay muchas publicaciones, hay muchos estudios, pues cada estudio contiene su sesgo. Y para el caso de Colombia, nosotros este año iniciamos primero con una recolección de información para poder entender realmente cuál es la problemática, cuáles son las cuentas de la problemática, cuantitativamente cómo valorar la problemática, y pedimos tanto a los operadores de redes como a los generadores de contenidos que pues nos dijeran un poco, nos ayudaran a entender esta situación, ¿sí? Por otro lado, también hicimos un taller para poder escuchar de primera mano a una parte y a la otra y poder ponerlos en discusión y poder entender cuáles son los argumentos del debate. Por un lado es importante tener los argumentos, por otro lado es importante tener los datos, porque con los datos se evalúan los argumentos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer una presentación aquí con unas presunciones, puedo colocar unos hechos estilizados, pero no voy a poder desarrollar y tomar una decisión si llegara al caso de tener que avanzar una decisión si no tengo información, ¿sí? Y en ese sentido, para poder entender un poco el lado de la oferta, nosotros estamos trabajando con la OCDE, firmamos un acuerdo con la OCDE para tratar de dimensionar, por un lado, protección a los usuarios y a los consumidores en el ecosistema digital, y por otro lado, tratar de entender el lado de la oferta, pues con la información pública que exista o desde la órbita que la OCDE nos pueda hacer ese levantamiento de información para poder entender y dimensionar de ese lado del problema que nos hace falta. Para eso, recientemente, esto digamos que es una novedad, en la agenda regulatoria, en el borrador de agenda regulatoria que publicamos en estos días, postulamos que íbamos a realizar una consulta pública que se iba a realizar en diciembre. Es una consulta paralela a la del ministerio, porque como les menciono, nosotros, a pesar de la coordinación que puede existir entre las entidades del Estado, pues actuamos de forma autónoma, tratando de precisamente respetar y avanzar hacia cuáles son nuestros deberes y no tratar de permearnos con la política de turno, sino avanzar en la protección del consumidor, la protección de la dinámica de los mercados. Y esa consulta se va a realizar precisamente para poder mapear el lado de la oferta. Con esto esperamos tener suficiente información para poder ahí sí definir si realmente existe un problema o no. Problema que yo no lo plantearía fair share o network fees, yo plantearía, como
los trató de esbozar Robert hace un rato, el problema de la capacidad de la infraestructura versus el tema de la neutralidad de red, ¿no? Sobre todo para Colombia es un tema muy importante porque caso distinto, por ejemplo, a Chile, que tiene una ampliación, una cobertura bastante importante, nosotros tenemos unas fallas de cobertura bastante sensibles que no permiten que todos los usuarios del país tengan acceso a Internet. Entonces, de hecho, nosotros hemos avanzado en varios proyectos regulatorios para generar y mover precisamente incentivos para que todos los usuarios del país puedan acceder y cerrar las brechas de calidad. Porque como ustedes lo saben, brechas de calidad son brechas de crecimiento económico. Y ese es básicamente el contexto en el que nosotros estamos. Gracias, Felipe. La parte semántica me parece de definiciones es importante, así que bien que lo mencionas. Si empiezas como regulador a atender una discusión de estas, un debate de estos con un sesgo semántico incluso, ya estás teniendo cierto acercamiento al tema. Entonces, ha sido, me parece, este tema de fair share en primera instancia, ahora se está llamando net fees, un tema que se ha posicionado en la agenda, pero me da gusto saber que conocer más de las motivaciones, de la clarificación que ustedes provean ahora de las propias motivaciones de las tres órganos reguladores. Retomando un poco lo que comentaba Robert Pepper en su exposición, en cuanto a que los operadores argumentan por un lado un aumento exponencial de tráfico, ¿no? Ha sido uno de los principales argumentos. Hay una congestión en las redes, ¿no? Por ende necesitamos más, por ende necesitamos inversión. Por otro lado, se argumenta también una inviabilidad financiera, ¿no? Un problema con el modelo de negocio. Me gustaría conocer la opinión de los tres en forma resumida sobre estos argumentos. ¿Son argumentos que a ustedes les parecen válidos? ¿Cuáles que tienen mérito? ¿Cuál es su opinión? Empezamos ahora con Raúl, por favor. Bueno, viendo la historia de las telecomunicaciones, bueno, yo particularmente, mi padre trabaja en las telecomunicaciones también hace mucho tiempo, desde los años 80, crecí en este ambiente y es un ambiente, la verdad, que tiene altos y bajos. La tecnología avanza rápido, cambia dentro también del contexto global. Hemos visto que el Internet fue también un cambio tecnológico sumamente importante. Y en ese sentido, por lo menos lo que yo he visto en la historia personal y también dentro de mi carrera, los vaivenes de las telecomunicaciones es parte del negocio. Por ahora, yo por lo menos no tengo el convencimiento de que, o comparto más bien lo que hablaba hace un rato en el keynote, de que esto ha sido históricamente un vaivén, y sin los contenidos no existirían los proveedores de telecomunicaciones. Yo por ahora no tengo datos que yo pudiera decir, bueno, es necesario. No lo vemos hoy día. Creo que hay que ser cautos, ¿sí? Hay que seguir mirando. Estamos viendo que otros países, en Europa, por ejemplo, se detuvo la discusión también. Para el próximo año probablemente. Hay informes de distintos países, del regulador alemán, del regulador belga, de Países Bajos, que hablan sobre los impactos y que tampoco ven o no hay una relación directa, digamos, como para poder en estos momentos implementar algún tipo de regulación de este tipo. Yo creo que siempre hay que ser cautos, especialmente desde las políticas públicas. Hay que seguir monitoreando, y poco comparto con lo que decía Felipe, de tener los datos es fundamental, y tener los argumentos con los datos es lo básico. Rosana, por favor, Hospital. Sí, gracias.
Bueno, sobre este tema, el regulador pues mantiene un seguimiento constante de las diferentes variables financieras del sector. Tenemos un boletín que publicamos semestralmente respecto a los resultados que remiten las empresas. Tengo aquí los datos recientes. En ingresos relacionados a los servicios de telecomunicaciones por empresa operadora, algunas respecto al año anterior están por encima, otras por debajo. No obstante, el total de ingresos como industria de telecomunicaciones ha tenido una variación positiva, ¿no? Está mejor. Y también les traje un dato de los margen de EBITDA. Les puedo dejar luego el enlace donde el regulador cuelga este tipo de información ya trabajada, ya calculada. Y los márgenes EBITDA para las empresas móviles del último año también han tenido una evolución positiva, ¿no? Por arriba de, el margen por arriba del 20%. Entonces, bueno, esta información de la empresa, de las empresas en general, de la industria, la miramos recurrentemente, periódicamente, las hacemos públicas. No hemos entrado en la discusión de la viabilidad en el ámbito de si hay redes congestionadas, si no pueden entrar a ellas. Sin embargo, el tema de la salud financiera, pues sí lo miramos y es positiva. Y en términos de expansión del servicio, calidad del servicio, número de suscriptores, también tienen resultados positivos, también los publicamos en nuestra página web, así que por ese lado no hemos entrado a esa discusión porque los indicadores de resultados son positivos aún. Bueno, aquí ese me parece un punto, antes de ir contigo, Felipe, fundamental para esta discusión, ¿no? Aquí, por lo menos en el caso de Perú, se tiene una evaluación concienzuda sobre el mercado de comunicaciones en general, entiendo. No sé si hay un desagregado entre comunicaciones móviles. Perfecto. Y bueno, lo que está indicando es una variación, una evolución positiva, tanto en términos de EBITDA, de crecimiento, como en términos de suscriptores y otros indicadores económicos. Así que, bueno, ahí les dejo a ustedes en reflexión esa respuesta de Rosana. Por favor, Felipe. Muchas gracias. Yo considero que lo que menciona Rosana es un punto de partida fundamental, pero no puede ser el único punto. Voy a colocar el caso de Colombia. Si nosotros miramos el caso de Colombia, ¿qué ocurre? Tenemos hoy un operador, pues también está aquí en Chile, que es WOM, que está en una situación financiera complicada, pero no puede uno mezclar la situación financiera complicada de WOM con decisiones estratégicas de los administradores de las compañías. Y ese argumento no puede uno generalizarlo y decir las telco están mal porque WOM está mal, porque entonces volvemos a lo mismo, entramos en una falacia argumentativa, ¿sí? Colombia tiene una situación complicada, la CERCEA en actuaciones administrativas declaró la dominancia de un operador y ha tomado medidas generales para el mercado, para cualquier agente que sea dominante. No ha tomado medidas particulares porque considera que no es necesario. Y tenemos dos agentes, que en este caso son Telefónica y Tigo, que es parte del grupo Millicom, con unos números negativos. Pero ahí la invitación es decir, haga sume los números, ¿cierto? Entonces, realmente los números negativos se deben a esta nueva dinámica de comportamiento que se está presentando en el mercado y a los incrementos de tráfico post pandemia. No sé, esa es una respuesta que hoy no puedo dar. ¿Por qué no la puedo dar? Porque no hemos hecho todavía el análisis, ¿sí? Para poder determinar, como lo mencionaba hace un momento Raúl, nexos causales que permitan mostrar que en realidad existe un problema y un problema sujeto a intervención regulatoria. Lo que sí es claro es que esos números nos toca verlos sobre las dinámicas de comportamiento y las decisiones estratégicas bajo los contextos de los países. No es un misterio que Colombia tiene unos valores de espectro bastante elevados, ¿sí? En comparación a otros países de la región, lo que lleva a un encarecimiento de los costos fijos y lo que lleva a que la amortización del valor del espectro sea
pues una carga más fuerte frente a los agentes, ¿sí? Pero también si uno comienza a hacer zoom, pues comienza sin prejuzgar a comenzar a ver decisiones estratégicas de cada una de las empresas. Sin embargo, hoy Colombia enfrenta un reto complicado porque hay anuncios, todavía no hay hay anuncios de un memorando de entendimiento donde Millicom pretende adquirir la posición de Telefónica en Colombia, lo cual nos llevará ante una dinámica distinta en el mercado. Entonces tocará esperar a ver qué se concreta con eso en el mercado telco para poder entender qué pasa con los números en el mercado telco, ¿sí? Cómo van a evolucionar los indicadores financieros, porque pues para nosotros es una señal positiva que una multinacional como Millicom pretenda realizar este proceso de integración con todos los bemoles que puede llegar a tener y con todos los análisis que tocará hacer si se concreta, porque todavía nosotros no sabemos si eso es cierto, si se concretará o no, pero pues nos lleva a decir que hay una perspectiva de poder obtener rentabilidades, porque ninguna compañía realiza inversiones si no espera obtener un retorno. En ese sentido hay que separar dos vistas del problema. ¿Sí? La rentabilidad de las telco, de si realmente existe un problema que podría estar asociado con temas, no sé, de captura de renta o con problemas como comunes, como por ahí alguno de los operadores menciona frecuentemente, pero eso saldrá del análisis de la información. Y por eso vuelvo a repetir que la invitación de la CERCE, y creo que de todos los reguladores también, es trabajemos de la mano para poder realmente entender si existe o no un problema y poder dimensionar qué es lo que está pasando, ¿sí? Pues se escucha mucho y pues uno podría suponer que los proveedores de contenido realizan inversiones, pero nosotros no hemos visto esa información, no podemos dimensionarla. Entonces, ahí no hay un hecho estilizado, hay una presunción. Entonces creo que es importante ganar esa confianza para poder convertir esa presunción en un hecho estilizado. Gracias. Gracias, Felipe. Qué bueno que lo dices así bien claramente y explícitamente. Aquí estoy seguro que están tomando nota, ¿no? Que ahí están con apertura en Colombia, estoy seguro en Chile, pero es lo mismo por recibir insumos, información de los proveedores de contenido, que hasta el momento no necesariamente ha sido el caso. Entonces, qué bueno que lo dices así. Veo que estamos con poco tiempo para concluir la sesión. Me gustaría y también quisiera tener un par de preguntas de la audiencia. Entonces, ¿por qué no vamos una última ronda con un par de comentarios finales con los que quisieran dejar la audiencia para concluir? Ha sido hasta el momento fenomenal. Muchas gracias. Empezamos contigo, Rosana. Bueno, yo creo que estas reuniones en las que podemos compartir resultados, visiones o métodos, herramientas como esta consulta pública son valiosas. Si bien en Perú todavía estamos en plazo de recepción de comentarios, que como les dije venció el lunes, pero que hasta hoy seguimos recibiendo, ha sido positiva esta herramienta porque hemos obtenido comentarios de diversas fuentes. Hasta la fecha hemos recibido 18 comentarios de diferentes personas jurídicas, empresas operadoras, empresas de contenido, que nos va a alimentar con información nueva que no conocíamos, que nos puede llevar pues a tomar mejores decisiones, ¿no? No tenemos una decisión de intervención o no, tenemos muchas preguntas, muchas dudas, así que esta herramienta de la consulta pública que ha motivado esto, pues es positiva, ¿no? Y les estaremos comentando cualquier avance al respecto. Nuestra página web siempre está con este tipo de información. Bueno, por mi lado, quería comentar de que la Subtel está súper abierta también a recibir información. Nos hemos juntado con varios entre operadores, también empresas de contenido, todos los que nos quieran aportar con información, estamos abiertos a recibirlos también a través de la plataforma de Lobby. Y también recordar que Chile tiene un amplio despliegue de telecomunicaciones, tanto en redes de fibra óptica como tecnología inalámbrica como 5G, y estamos avanzando también para que Chile sea un hub digital
tiene que ver también con el despliegue del cable de Humboldt, que va a conectar Chile con Australia. Este es un esfuerzo público-privado con alianza con Google. Y quiero también recordarles que un ministerio amigo, que es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, tiene una consulta pública abierta para el Plan Nacional de Data Center, que es el ministerio que está llevando esta agenda y está abierto hasta el 20 de noviembre, así que los invito a revisar la página web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera cerrar pues con la invitación que vengo haciendo hace rato, y quiero que tengan presente que para el regulador de Colombia no podemos partir de la solución, sino que tenemos que estudiar si existe el problema. Y para eso necesitamos intervención de todas las partes, porque puede ser que tal vez se haya en algún momento cuellos en inversiones o de capacidad o de sostenibilidad, pero pueden existir muchas soluciones. No necesariamente hacer cargos que encarezcan las tarifas a los usuarios, ni necesariamente a través de regulación dura. Pueden haber de pronto, y se me ocurre, esto ya es una opinión personal, pueden haber alternativas como puede ser proponer excepciones tributarias para el establecimiento de data center, puede ser inversiones en alianzas público-privadas para poder establecer nuevos CDN, nuevas inversiones en fibra, como pueden ser también promover despliegue, como pueden ser muchas herramientas que de pronto podrían, si llegase a existir el problema, porque no estoy partiendo todavía de una premisa, sino estoy diciendo, si existiese algún problema futuro, podemos ver cómo resolverlo. Pero no vamos a poder resolverlo si no se dimensiona. Y a mí particularmente el temor que me da es que terminemos tomando una decisión sesgada con un lado de la moneda sin poder obtener toda la información. Entonces, en este momento Colombia no está pensando regular, pero sí está estudiando el problema. Y creo que eso es la señal que tiene que dar y que me gustaría que ustedes se llevaran. Y como estamos estudiando la situación, sí nos gustaría invitarlos a todos a que nos ayuden a entender y que nos ayuden a poder encontrar, si llegamos a encontrar un problema, a encontrar una solución. Esa es la invitación. Muchas gracias. Excelente forma de concluir, Felipe, con no necesariamente regulación es la respuesta en este momento a un potencial problema que todavía no se sabe si existe en el caso de Colombia o Perú, Chile, pero hay alternativas política industrial para detonar inversión en CDNs, data centers, etcétera. Vamos sin duda a mirar esa consulta pública que mencionas, Raúl. El tema de espectro lo mencionaste brevemente, pero es un insumo esencial para las redes, evidentemente, y es bien sabido que es un insumo demasiado caro. Entonces, cerramos con esa intervención y me gustaría pedir a la audiencia que ya veo varias manos. Entonces, por favor, preséntense. No sé si alguien me ayude con el micrófono, lo hago yo. Perfecto. Muchas gracias. Preséntense nada más con nombre y la organización a la cual representan y adelante con la pregunta, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Basilio, yo soy de LACSP, que es una federación latinoamericana de asociaciones de proveedores de Internet. Y me llamó la atención lo que dijo el representante de CRC sobre las empresas de allá que están con resultados negativos. Una pregunta simple, ¿hay alguna limitación regulatoria para que ellos simplemente hagan precios mayores para el usuario o lo que está pasando para que tengan datos negativos? Colombia, muchas gracias por la pregunta, primero que todo. Colombia tiene unas características bien interesantes. Como decía nosotros, tenemos en este momento unas brechas regionales de cobertura que nos han permitido la amplificación del servicio, pero si uno mira las estadísticas, Colombia sería un mercado maduro
porque por ejemplo en líneas móviles tiene 1,5 usuarios por persona. Entonces tenemos 80 millones de líneas, pero la realidad es que solo 24, 25 millones de líneas generan ingreso. Entonces, lo que ha venido ocurriendo en Colombia es una reducción progresiva del IPROM por una intensa competencia entre los operadores. Entonces nosotros no podemos decir que no existan unas dinámicas competitivas fuertes. Los operadores responden, las intervenciones regulatorias que se han hecho en temas de portabilidad han hecho que hoy la portabilidad se hace en 24 horas. El usuario puede cambiar de operador en 24 horas en Colombia. Eso hace un par de años era impensable. Hemos establecido reglas que han permitido que los precios vengan bajando de forma significativa. Hoy un plan en promedio en Colombia puede tener un costo cercano a los $10 y tenemos costo por megabyte de $0,2. Entonces son pues, precios bastante competitivos. ¿Qué está pasando? Pues que justamente el hecho de que ya el mercado esté maduro ha hecho que las dinámicas de competencia se vean un poco estancadas. Entonces nosotros estamos tratando de tomar medidas porque en relación con el ejercicio de poder de mercado dentro del mercado móvil, pero lo que sí hemos visto es que, por ejemplo, en los mercados fijos tenemos ISPs que han avanzado en ampliar la cobertura en algunas regiones y se han creado sus propios mercados. Entonces lo que tenemos es una disyuntiva interesante porque tenemos mercados móviles que están en los extremos de madurez, pero es porque no han ampliado cobertura y esos huecos los están llenando pequeños ISPs que están capturando y tomando pequeños mercados. Que justamente en forma de eso, y me recordó lo que mencionó Rosana hace un momento, nosotros también estamos estudiando los mercados aguas arriba, mercados mayoristas y mercados portador, para poder tratar de dar una ventana y que no existan problemas de posiciones de dominio contractual en los mercados mayoristas y permitir y favorecer el despliegue. Eso es un poco como la dinámica de lo que está pasando en el mercado colombiano. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada, un reconocimiento no solo al panel, sino también a las instituciones que están participando por las consultas que han realizado. ALAI, que es la organización que yo represento, la Asociación Latinoamericana de Internet, hemos participado en las consultas de OCIPTEL, somos uno de los 18, 19, ¿cuántos eran? 18, somos uno de los 18 y también en las consultas de la SUBTEL, con quien tenemos un diálogo también muy fluido. Son instituciones muy abiertas y también estamos preparando nuestra participación en Colombia. Además, en Colombia debo decir que las discusiones que fueron promovidas en Cartagena por la CRC fueron muy fructíferas y vimos reflejadas en la consulta pública se vieron reflejadas muchas de las conclusiones y del enriquecimiento de las discusiones que tuvimos en Colombia lideradas por la CRC. Dos comentarios. Uno, yo creo que sí, que uno ve, hay muchas, no hay un problema de la industria de telcos, que como yo decía ayer en una intervención en CEPAL, es solamente una parte de la infraestructura de Internet, ¿no? Aquí, bueno, Basilio acaba de hablar que él representa a una asociación de miles y miles de pequeños proveedores de Internet que son responsables de más de la mitad del tráfico de última milla en Brasil. O sea, esto es solamente una parte del ecosistema. Entonces también deberíamos, ¿por qué no?, preocuparnos de la salud del negocio de Basilio, ¿no? A ver si... sí, o sea, en todo eso, que además los pequeños proveedores tienen una función mucho más importante desde el punto de vista de la brecha digital, del cierre de la brecha, llegar a poblaciones vulnerables, poblaciones alejadas de los principales centros poblados. Creo que no hay un problema de salud económica, financiera en el sector como sector. Puede ser sí que haya empresas que tengan mayor o menor ingresos o ganancias. Lo que sí creo que hay un problema es que el negocio de última milla de las telcos es un negocio que ha tenido muy poca innovación. Se ha convertido en
en un negocio de volumen más que de valor agregado, ¿no? Entonces sí, cuando uno mira las rentabilidades por usuario, que es un indicador que se ha elegido, pero que no necesariamente es el mejor indicador, entonces sí es un indicador que se mantiene, que crece poco o no crece o baja en algunos casos, pero es natural. Digo, el ARPU pasa lo mismo, eso pasaría lo mismo en un negocio de comidas o en un negocio de cualquier tipo de servicios. Cuando hay más valor agregado, aumentan la rentabilidad por usuario. Cuando hay menos, disminuye, pero no quiere decir que las empresas ganen menos, es simplemente que cambió el negocio. Es un negocio de volumen en lugar de un negocio de agregado de valor. Eso por un lado. Y lo otro, en relación a las informaciones que decía el comisionado Felipe, que decir, no tenemos estas informaciones. Yo creo que eso es algo que nosotros vemos, también lo hemos visto en Chile con la Subtel. Hay un apetito de más información del sector de valor agregado, pero creo que hay que diferenciar lo que es ese sector de valor agregado que lo que es un sector que maneja infraestructura y servicios públicos. Es lo mismo en el agua potable, o sea, si damos concesiones de servicios de agua potable, vamos a dar a poner muchas condiciones, revisiones, fiscalizaciones, pero no vamos a tener el mismo nivel de control o de pedidos de información con empresas que usan luego el agua potable para generar otros productos, ¿no? U otros servicios. Entonces, aquí mucha información. Yo creo que sí que vamos a avanzar en ese camino, pero también hay que entender que hay límites, porque mucha de esa información de los servicios de valor agregado es información competitiva para los negocios. Entonces, también si yo digo cuánto estoy invirtiendo en mejorar mi sistema de caché o mi red de distribución de contenidos, o si voy a poner más o menos servidores en una localidad, o si voy a alquilar espacio en 2 o 3 data centers, o qué contratos de conectividad tengo con proveedores de cable, estoy dando información que es importante desde el punto de vista competitivo y que no necesariamente la voy a querer dar, ¿no? Entonces hay que también saber que esas expectativas tienen un límite, porque yo a un restaurante le puedo pedir que me dé información de que cumplen las normas sanitarias, de cómo están organizadas sus cocinas, pero no le puedo pedir información de qué aceite de oliva compra o dónde compra la carne o el pescado, porque eso es información o cuáles son las recetas que usan, ¿no? Entonces, eso simplemente en mis comentarios. Y muchas gracias nuevamente. Hola, hola. Ahora sí, disculpen. Mi nombre es Diego Lizoni, soy de ISOC Chile y tengo una consulta para Raúl. Me preocupa un poco, entiendo que entonces el objetivo de Subtel es contar con mayor información, como has comentado adelante, pero me preocupa, o no sé si Subtel ha considerado cambiarle el nombre al registro de entidades de alto impacto, porque en el fondo es cierto que se está adelantando Subtel y asumiendo desde ya de que data centers y plataformas de servicio van a ser de alto impacto cuando podrían no serlo. Entonces quisiera saber por qué se eligió ese nombre y si se podría considerar colocarle otro nombre al registro, puesto que habría una contradicción, ¿no?, con lo que busca Subtel, que es en el fondo tomar información para tomar mejores decisiones de política pública. Hola, ahí sí. Respecto al nombre, claramente lo que estamos buscando que sean entidades de alto impacto. O sea, puede haber data centers que no lo sean, de acuerdo, pero eso no entrarán en el registro. Así de simple. Y bueno, también esta es una propuesta, es un proyecto de ley, y también consideramos de que la vía legislativa tiene que también tomar su curso. O sea, va a haber, viene una propuesta de la Subtel. También consideramos que puede que existan en el futuro otras entidades de alto impacto que no necesariamente se van a llamar data center o OTT, y también queda esa puerta abierta. Yo creo que podríamos pensarlo, pero no veo que sea como fundamental el nombre.
Muchas gracias. Soy Pablo García de Castro de ASIET, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. Quería agradecerle en primer lugar tanto a los organizadores como a los miembros de los reguladores presentes, porque creo que es un debate que nos debemos y que debemos también felicitarnos como región, que esta conversación forme parte del LACIGEF y forme parte de la agenda de los reguladores en América Latina. Además de, bueno, el cierto consenso que existe sobre la necesidad de aumentar el reporte de información para poder tomar decisiones informadas. Creo que, como comentaba Felipe y en cierto modo también Raúl, no se trata de una cuestión sobre la rentabilidad de algunas empresas en concreto o en algunos países en concreto o en un momento determinado, sino sobre la situación que tiene la capa de infraestructura, la industria de la capa de infraestructura, para poder desarrollar las inversiones que como región y que como usuarios y como empresas vamos a necesitar en América Latina para tener un ecosistema digital sólido y competitivo con otras regiones, ¿no? Nosotros desarrollamos un informe con el Banco Interamericano de Desarrollo que señala que tenemos un gap de inversión a 2030 de 17.000 millones de dólares acumulado en la región, entre lo que necesitaríamos para desarrollar una infraestructura al nivel de los países de la OCDE versus la inversión esperada con las condiciones que existen actualmente. Condiciones que, como señalaba también Felipe, tienen que ver con otras cuestiones relacionadas con el espectro y demás, no solo con esta situación respecto del tráfico. Pero sí me parece relevante lo que comentan de la necesidad de hacer un análisis sin partir de una conclusión ni de una idea preconcebida, para poder llegar a alguna conclusión sobre si existe algún problema relacionado con la concentración de tráfico, con el uso ineficiente del tráfico, si es necesaria algún tipo de señal de precio o de señal de algún otro tipo para que no haya un uso ineficiente de un recurso que es finito, como es el ancho de banda de la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, más que bienvenido a esos procesos, algunos de los cuales ya estamos participando y continuaremos en ello, pero tenía un par de preguntas en particular para Felipe, si están pensando en tener algún tipo de conclusión a partir de esa consulta. Anatel en Brasil está pensando en someter a consulta ya algún tipo de propuesta regulatoria que tiene que ver también con lo que mencionaba Rosana respecto de los derechos de los usuarios y el mercado relevante. También consultar a Rosana si tienen pensado alguna resolución respecto de la posibilidad de que el mercado relevante se haya ampliado. Y en el caso de Subtel, que entiendo que hay una propuesta sobre la mesa para la nueva Ley General de Telecomunicaciones, si tienen ya definidos o una idea respecto de qué tipo de información o cuál es la información que se pediría a estas plataformas, porque como señala también Raúl, pues habrá límites y habrá una información necesaria y otra que forma parte de las decisiones particulares y competitivas de cada empresa, ¿no? Y muchas gracias a todos. Bienvenido a CIET. Fueron varias preguntas ahí, tenemos muy poco tiempo, entonces 30 segundos cada uno, por favor, para responder brevemente. Sí, bueno, la pregunta específica para Subtel era si teníamos ya alguna resolución respecto al mercado relevante, son potencial ampliación. Bueno, no la tenemos todavía, como les comentaba, la consulta acaba de terminar y nosotros el mes siguiente tenemos que sacar una propuesta para proveedor importante de televisión de paga. Es posible que tengamos una conclusión respecto a los comentarios, pero todavía esa información no la tengo ahora para brindarla, pero sí, según nuestra agenda regulatoria, este año debemos sacar la propuesta de proveedor. Muy simple, no está definido. Creemos que esto tendría que ser digamos, dentro de un reglamento para que no quede
digamos, fijo en la ley, sino que esto evoluciona. Entonces tiene que ser un reglamento que pueda ir cambiando en el tiempo. Siguiendo la línea de mis compañeros de panel, no, pero lo que sí se espera es una conclusión, sobre todo por la responsabilidad que va a tener Colombia el otro año, porque asumimos la presidencia de Regulatel. Entonces, pues tenemos que ser un referente de la discusión y de esta discusión tan importante para la industria. Bueno, pues muchas gracias a los panelistas nuevamente, gracias a ESOC Brasil por la invitación, por la coordinación del evento. Creo que fue una muy buena discusión, quedaron claros, digamos, las motivaciones, los siguientes pasos que están planteando las consultas. Así que con eso terminamos. Nuevamente gracias y bueno, seguimos con una tarde de más sesiones y mañana más conversaciones relevantes. Gracias.